De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano não também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo e correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa na internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seiter seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seiter les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un bom Páscoa e feliz año nuevo. Tur año e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nós chega onde nós está. De passo não chiquito e passo não constante, para passo não conjunto te guardo tu mão. Entre nos muralha não e momento não aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima ainda. Ajuda que te guardo oferecer com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito tá é começo de guia. Passina ajuda cada persona em caminho de vida. Segundo o momento não aqui te laga nos porta não por guardo descobrir na casa. De cada família den a vida de esnan que nós encontrar todo dia. Para o progresso é algo que nós busca. Não para nós só, pero para nós por compartilhar cubo. O lugar caminha nós regressar, caminha a forma nós da casa. Onde a sabedoria te guarda passar para nós de man experienciar para man de mais jovem. Caminha sonrisa te reina den o calor de nos cozinha. E tradição não te rondo na mesa não e na com amor. Aqui nós sinha que o crescimento não te guarda já solamente de logro não grande, pero também de momento não que junto nós te cria, de maneira que nós te guia, de maneira que nós te mostra carinho, de maneira que nós te estima. E año porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donar e sostém cubo mister, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nós te sigue mover, junto nós te sigue crescer, junto nós por lograr mais. Feliz dia de festa e próspero 2026 de bom amigo CMB.
A las cancelaciones de vuelos se suma una falla en el sistema de e-ticket que durante 5 horas complicó aún más la situación de los pasajeros que llegaban a la terminal aérea. Y es que los planes de viaje de aquellos que tenían como destino o como escala Nueva York, Boston, Newark, Nueva Jersey, Orlando y Filadelfia se han visto interrumpidos, enfrentando largas esperas y reprogramaciones de vuelos. Fue cancelado en el día de ayer, pero ya está todo en orden. Viajo sin problema hoy día. ¿Hacia dónde? Hacia New York. Fui a preguntar y me dijeron que estaba cancelado, pero cuando vine aquí a información me dijeron que todo está bien, que estaba a tiempo. Llegamos aquí, primero nos dijeron que estaba suspendido, nos mandaron a otro puesto, investigamos y ya sí dijeron que estaba activo el vuelo para Nueva York. Mientras que algunos pasajeros acudieron al aeropuerto para verificar sus vuelos, a otros las aerolíneas les avisaron de manera previa por correo que su vuelo fue reprogramado, como es el caso de Víctor Sanz, que tenía pautado regresar a Canadá en horas de la mañana con escala en Filadelfia. Me lo cancelaron ayer como a las 2 de la mañana y bueno, un corre-corre ahí. Y ya gracias a Dios conseguí uno que creo que es el único que ahora va de Santo Domingo, Miami, Miami, Toronto. Otro caso es el de la señora Rafaela Peña, que tras la cancelación de su vuelo ayer, este sábado prefirió trasladarse a la terminal aérea en busca de alternativas. Supuestamente salíamos a las 5 y llegábamos allá a las 8 o 9 de la noche. Entonces me dijeron que me iban a avisar después, luego, para ponerme en otro vuelo, pero yo no pude esperar porque mis nietos me están llamando. La mayoría de las cancelaciones corresponden a la aerolínea JetBlue, con al menos 19 vuelos suspendidos, mientras que también se reportan 3 vuelos afectados de Delta y 2 de American Airlines, según datos ofrecidos por Aerodom. Y es que la empresa responsable de las operaciones del Aeropuerto de las Américas comunicó a Noticias SIN que da seguimiento a la tormenta y a la posible cancelación y reprogramación de vuelos. En la mañana tuvimos nuevamente cancelaciones de diferentes aerolíneas, especialmente de JetBlue, así como también 2 vuelos cancelados de American Airlines, pero ya a partir del mediodía hemos visto cómo se va normalizando la programación ordinaria de los vuelos. Explicó además que las aerolíneas trabajan de manera activa para poder trasladar a los viajeros que se han quedado varados en los distintos aeropuertos. Las aerolíneas han estado trabajando contrarreloj, tratando de acomodar a todos los pasajeros afectados y han estado programando vuelos adicionales que se vendrán realizando en los próximos días para poder trasladar a esas personas que no lo pudieron hacer en la fecha y hora habitual. Más temprano, desde las 5 hasta las 10 de la mañana, se sumó a estas cancelaciones de vuelos una falla técnica en los servidores de la Dirección General de Migración, que ocasionó intermitencia en la página de acceso al llenado del e-ticket, documento obligatorio para entrar o salir del país. Esta imagen y este estruendo se repiten año tras año. Las festividades de diciembre dejan cientos de quemados, irresponsables que por un momento de adrenalina arriesgan su vida y la de los pequeños. Solo en los primeros 26 días de diciembre hay registro de 825 personas lesionadas en todo el país, con un incremento del 5%, es decir, 35 casos más en comparación con el año anterior. Esos 825, 267, es decir, como el 32%, corresponden a menores de 18 años y que de estos 29 se encontraban con adultos posiblemente bajo el efecto de bebidas alcohólicas o embriagantes. Una tradición peligrosa que marca la vida de las víctimas, de sus familias e incluso de su comunidad. Más del 65% de los casos se presentan en personas que manipularon voladores, totes o luces de bengala, mientras que el 30% eran simplemente observadores. La persona dice, ay no, es que son unos momenticos de felicidad, y esos momenticos de felicidad marcan años de tristeza y de trauma para la familia y para quien se quemó, sea el adulto o sea el niño. Aquí hay el componente de calor y el componente de contaminación con todo lo que son los residuos de la pólvora, y al explotar se introduce dentro de la piel. Lesiones que durante años han sido tratadas en las principales unidades clínicas y en la Fundación del Quemado. Aquí llegan niños y adultos buscando sanar lo que pudo haberse evitado. En el caso de los niños significa más de 20 años en donde nosotros tenemos que hacerles reconstrucción de todas las cicatrices que han quedado y les dejan grandes alteraciones, porque fíjate que como uno lo manipula,
lo que más se afecta son manos y la cara y el cuello, que es lo que nos permite relacionarnos. Más del 80% corresponden a quemaduras y posteriormente le sigue la laceración. Y dentro de esos artefactos, los más implicados son los totes, martinicas o triquitraques que aún se siguen utilizando. Y hay otros que no se describen en un 20%, y en tercer lugar están los voladores. A la fecha, el departamento que más registra casos de quemados con pólvora es Antioquia, con 119 lesionados. Le siguen Bogotá con 70 casos, norte de Santander con 48, Cauca, Atlántico y Cundinamarca. Una encuesta reciente de la firma DataViva reveló un consenso abrumador entre todos los sectores de la sociedad venezolana contra las amenazas militares de Estados Unidos y a favor de la soberanía nacional. Según la encuesta, el 90% de los encuestados se opone a cualquier posible acción militar estadounidense contra Venezuela, mientras que el 97% rechaza la afirmación del presidente Donald Trump de que el petróleo y la riqueza de Venezuela pertenecen a Estados Unidos. Además, el 90% no acepta que Estados Unidos califique a Venezuela como organización terrorista extranjera y el 92% se opone a cualquier bloqueo marítimo propuesto por Washington. En la concurrida Avenida Bolívar de Caracas, capital venezolana, ciudadanos comunes expresaron su rechazo a la intervención extranjera y su deseo de paz. Estados Unidos lo que quiere es apoderarte de lo ajeno. Está mal, está grave la vaina. Pero el petróleo viene siendo de aquí de Venezuela porque por eso Venezuela es súper rico en ese ámbito. Pero en Estados Unidos no creo, eso sí no lo creo. ¿Qué me parecen las declaraciones agresivas? Que vivamos en paz, que nos llegue la paz, la armonía, que seamos como éramos antes y vamos a ser como éramos antes. Simplemente, pues como venezolanos, lo que queremos es la paz para todos. Lo que realmente deseo es lo que es la paz y la tranquilidad para todos los seres humanos, incluyendo nosotros como venezolanos. Desde finales de agosto, Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe frente a las costas de Venezuela, junto con sanciones, bloqueos y amenazas militares contra esta nación sudamericana rica en petróleo. En solo 5 días, 58.273 unidades de pirotecnia fueron incautadas en Quito. En un operativo conjunto, las Fuerzas Armadas acompañaron a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos en controles realizados en distintos sectores del centro. Los uniformados intervinieron al menos 3 zonas en las que se detectó pirotecnia oculta entre cajas de cartón, principalmente en establecimientos comerciales. Solo en uno de los locales clausurados ubicado en el sector del Tejar se intentaba comercializar más de 2.650 artículos pirotécnicos sin los permisos correspondientes. Durante la intervención se constató que detrás de confiterías y locales de venta de ropa se almacenaba pirotecnia en pequeñas bodegas improvisadas, lo que representaba un alto riesgo debido al acopio de material inflamable en condiciones inadecuadas. Entre los productos decomisados se encontraron estrellas, martillos y silbadores. El responsable de la Unidad de Operativos de la Agencia Metropolitana de Control informó que todo el material incautado será destruido por las Fuerzas Armadas. Bueno, le recomendamos a toda la comunidad que para la venta de pirotecnia lo hagan directamente en los centros comerciales bajo la modalidad de catálogo o si no directamente en los almacenes que están autorizados para la venta directa. Recordó que quienes vendan pirotecnia sin autorización pueden enfrentar multas de hasta $1.880. Las autoridades informaron que estos operativos se intensificarán en otras ciudades del país con el apoyo de las Fuerzas Armadas. De chiquito até grande, casi 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a seguridade financeira na tempo e correto, com serviço eficiente e com empatia na tur cliente. Feliz dia de festa na internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 anos de País Aruba e SVB Aruba. SVB, seguridade para Aruba, sua comunidade. Cuenta de una vez el pueblo.
show, va genera show. Nós tá desenhando feliz aí turcos bom. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Seiter seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Seiter les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bom Páscoa e feliz Año Novo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba, nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Tur aña e momento te llega onde nós está para quieto. Não para medir resultado, pero para acordar como nós chega onde nós está. De passo não chiquito, de passo não constante, para passo não conjunto te guardo tuma. Entre nos muralha não e momento não aqui te começar a trempar. Luz que te guardo sendima ainda. Ajuda que te guardo oferecer com carinho. Pergunta contestar com paciência. Onde cada acto chiquito é o começo de guia. Assim ajuda cada persona em um caminho de vida. Segundo o momento não aqui te laga nos porta não por guardo descobrir na casa. De cada família, de a vida de esnan que nós te encontrar todo dia. Para su progreso de algo que nos busca. No para nosotros, pero para nos por compartir cubo. El lugar camina nos de regresar, camina a forma nos da casa. Onde sabedoria te guardo passar para nós de man experienciar para man de mais joven. Camina sonrisa te reina den e calor de nos cochina e tradição te rondo na mesa e na com amor. Aqui nos enseña que o crescimento não te guarda allá solamente de logro nan grande, pero também de momento nan conjunto nos te crea, de maneira que nos te guia, de maneira que nos te mostra carinho, de maneira que nos te estima. E aña porta chegando a seu fim, pero nosso compromisso para continuamente avançar te sigue. Nos promessa para cada cubo, para donabo e sostém cubo mester, para querer de boa possibilidade de continuar em cada manhã. Junto nós te sigue mover, junto nós te sigue crescer, junto nós por lograr mais. Feliz dia de fiesta e próspero 2026 de bom amigo CMB. Es una época para la familia, estar juntos y alegres. Sin embargo, se puede querer a alguien y también estar en desacuerdo. We're living in incredibly stressful times and family dynamics are not immune to that. El psicólogo clínico Adam Borland de la Clínica Cleveland dice que las fiestas pueden ser maravillosas, pero también pueden traer mucho estrés, ansiedad y miedo de caer en hábitos antiguos. Puede haber opiniones distintas, divisiones en el espectro político, un familiar irritante o una pelea sin resolver. Así que todos esos factores pueden causar problemas.
it's important to go in with a toolbox in terms of how to manage these potential situations. I think you want to first off begin by planning ahead. Eso significa decidir cuáles temas no se deben discutir. Borland dice que eso podría requerir mantener los límites y ser asertivo. Así que prepárese. También recuerde que no puede controlar el comportamiento de sus familiares, solo sus respuestas a ciertas situaciones. Esté atento a sus factores desencadenantes. Está bien pedir que se cambie de tema. I can do my best, and if things get to a point where I don't feel comfortable, it's okay to walk away as well. Finalmente, Borland recomienda unirse con un familiar que sea calmado o de cabeza firme, alguien que le permita disfrutar las fiestas. Let's focus on the good things rather than, that family member that knows how to press your buttons, and really focus on why are we all together. Aunque muchos billetes venezolanos han terminado en el suelo o en la basura porque no tienen valor, Eliani Di Gregorio, con sus 28 años, se ha dedicado a convertir el devaluado papel moneda en el lienzo sobre el cual pinta sus obras. Convierte 100 bolívares en el Coliseo Romano, varios billetes devaluados de 10 bolívares en el soporte de un majestuoso retrato del libertador Simón Bolívar. Escogí los billetes como mi lienzo porque quería darles una segunda oportunidad. La verdad me daba dolor ver nuestro papel moneda tirado en la calle y pues se convirtió en mi lienzo principal. Con uno de estos billetes no podría comprarse ni un caramelo, pero Eliani los transforma en valiosas obras de arte que han sido exhibidas en Nueva York y en Italia gracias a que ha ganado valiosos concursos de arte. Recientemente obtuvo el primer lugar del premio Anima Latina en la Toscana. Artista luce dell'arte dal Venezuela, Eliani Di Gregorio, un fuerte aplauso. Fue hermoso porque estaban participando 150 artistas de toda Latinoamérica y tener este privilegio de tener ese primer lugar, wow, me enorgullece muchísimo. Lo que más disfruta pintar son paisajes de Venezuela y personas que eleven el gentilicio de su país, pero también ha recreado importantes obras de arte en sus billetes e incluso también en monedas bajo un lema. Las cosas no valen por lo que son, sino por lo que significan para nosotros. El arte de Gustavo Zuluaga, un migrante colombiano, llegó a uno de los puntos más altos de Reino Unido. Hace más o menos 3 meses me llamaron a una reunión para decirme que me habían escogido para hacer el cuadro para reflejar las luces de Navidad del Shard. Hasta el 31 de diciembre, londinenses y visitantes podrán dirigir sus miradas al cielo para contemplar en The Shard, un edificio de 310 metros de altura, el alumbrado navideño que tuvo origen en el apartamento de uno de los trabajadores de la limpieza del imponente rascacielos. Pues cuando emigré a Londres, yo estaba olvidado de los pinceles. Yo llegué a trabajar como llegamos todos los emigrantes, a trabajar y en lo que nos resulte, en la limpieza, en lo que resulte, construcción, en lo que resulte. Durante 5 años, Gustavo ha alternado su jornada entre la limpieza y la creación artística. Poco a poco, sus cuadros empezaron a ocupar espacios dentro del mismo edificio que limpia a diario, hasta que uno de estos terminó por iluminar las noches de Londres. Los atardeceres de los veranos son espectaculares, espectaculares, mucho colorido. Como el edificio es en cristal, esos colores se reflejan en el edificio y de ahí vino la inspiración mía para hacer el cuadro. En una ciudad ajena, Gustavo encontró en el arte una forma de hacerse visible, una historia que recuerda que los sueños, incluso los más lejanos, también pueden tocar el cielo. Toda una cena de Navidad fue la que consumieron los perros que habitan en condición de calle en los municipios del Atlántico. Los peluditos fueron sorprendidos en las vías por uniformados de la Policía Atlántico, que en camionetas cargaron el alimento para en un gesto humanitario calmarles el hambre. Los animalitos que en un comienzo estaban reacios, luego de olfatear el menú con pollo, menudencia, hueso y concentrado, no dudaron en dar el primer mordisco, pero a la comida
preparada por los mismos policías que madrugaron para cocinar y dar los alimentos a sus amigos de cuatro patas. Esta es una iniciativa que busca unir a la comunidad y enviar un mensaje de solidaridad y bienestar por estos animalitos. Invitamos a la comunidad al no maltrato animal y recuerden que la pólvora para estas festividades genera en ellos estrés y miedo. Un gesto que agradecieron con la mirada los caninos, algunos en condición de abandono. La comunidad también aplaudió la labor en la que participó la policía de carabineros. Me parece bien de que tengan en cuenta a los perritos callejeros, ya que no los tienen en cuenta, y más en estas festividades invito de que sean más conscientes e incentivar a las personas que así como ustedes lo hicieron también lo puedan hacer. Me parece una buena actividad, ya que los caninos que están en calidad de abandono necesitan también amor. Y qué mejor fecha para darle amor a los caninos que la Navidad, para reconciliarnos con ellos también, porque a veces sufren de maltrato. Ya son 5 años que lleva la Policía del Atlántico transformando la Navidad de estos seres sintientes que requieren solidaridad, amor y protección. De chiquito até grande, quase 76.000 cidadãos estão nos clientes, mais de 4.000 donadores de trabalho, mais de 46.000 trabalhadores. E viúdo e huérfano também por conta conosco, e quase 24.000 adultos maiores. SB Aruba te brinda a segurança financeira no tempo correto, com serviço eficiente e com empatia na tua cliente. Feliz dia de festa nas internos comunidade. Próspero 2026, celebrando 40 años de País Aruba y SVB Aruba. SVB, seguridad para Aruba, su comunidad. Generación para generación, nos está deseando feliz y turcos bon. Otra Navidad llena de alegría. La temporada más bonita del año ha llegado. Es un tiempo para unirnos con la familia, acercarnos más a nuestros vecinos y compartir sonrisas, amor y esperanza. En cada luz de Navidad que brilla alrededor de nuestra isla, sentimos la unión y la magia de estar conectados. Una conexión que cruza hogares, comunidades y corazones. En Ceitar seguimos aquí para acercar a la comunidad de Aruba, fortaleciendo los lazos que nos unen. Ceitar les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bom Páscoa e feliz Año Novo.